Nuestro Padre Celestial Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu gracia que has derramado sobre nosotros en este momento, para que podamos tener comunión a través del proclamar, escuchar y aprender tu palabra. Señor, nuestro Dios, aunque estamos bajo las circunstancias de la pandemia de COVID-19, y aún en Corea, mientras los casos de contagio siguen aumentando y el gobierno está considerando implementar estas medidas de distanciamiento social, oramos, Padre Dios, que nos concedas la fe para poder confiar en tu soberanía. Sabemos que todo está en tus manos y a pesar de las circunstancias, te agradecemos muchísimo por la gracia con la que nos has protegido en cuerpo y espíritu e incluso permitiste este tiempo en el que, sin estar en tu santuario, podemos compartir en comunión y proclamar tu palabra. Por esto, te damos toda la gloria y gracias. Padre, este es nuestro último estudio del mes sobre la historia de la redención y nuestras vidas de fe. Gracias, Padre, por estos estudios. Y oramos para que, al continuar estudiando la historia de la redención, que con tu Espíritu podamos tener la sabiduría para comprender tu voluntad a través del entendimiento de tu palabra, y al hacerlo, que podamos acercarnos más a ti en comunión. Y Padre Dios, para que tus hijos en todo el mundo también puedan acercarse más a ti, concédenos la fuerza y la capacidad para poder proclamar este Evangelio para que todos tus hijos lleguen a conocerlo, Jesucristo, y recibe la bendición de poder entrar al templo de Ezequiel y cumplir a través de tu providencia la bendición de Jehová Chama. Te confiamos todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Así que muchas gracias a todos una vez más. Dame un momento mientras me preparo para la presentación. Este es el cuarto y último estudio de este mes sobre Babilonia y la historia de la redención. Así que esta es nuestra cuarta sesión, Babilonia y la historia de la redención. Y el tema de hoy bajo este título es Babilonia y el templo. Para recapitular rápidamente, este mes pasado vimos el papel de Babilonia en la historia de la redención. Nuestro primer estudio fue Babilonia y la genealogía, y luego vimos Babilonia y Abraham. Y en nuestra última sesión vimos Babilonia y la destrucción de Jerusalén, así que Babilonia y Jerusalén. Y hoy vamos a ver más en particular la relación entre Babilonia y el templo. Así que todos los estudios han ido construyéndose uno sobre otro, y el estudio de hoy en particular. Realmente necesitas basarte en la base del estudio de la semana pasada. Así que va a haber muchos elementos paralelos, muchos elementos entrelazados, y todo esto culminará en el templo de Ezequiel, que, por supuesto, estamos estudiando ahora en nuestro 11º libro. Así que nuestra escritura de apertura de hoy está en la pantalla, así que vamos a leerla todos juntos de 2 Crónicas 36, versículos 18 a 19. ¿Listos? Comencemos. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del rey y de sus oficiales, él los llevó todos a Babilonia. Entonces quemaron la casa de Dios, y derribaron el muro de Jerusalén, y quemaron a fuego todas sus fortificaciones, y destruyeron todos sus objetos preciosos. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y, ya sabes, la Biblia, ya sabes, mucha gente, cuando piensa en la Biblia, por supuesto, es la palabra de Dios. Lo consideran como una palabra de gran aliento, una palabra de esperanza, una palabra que ejemplifica el amor de Dios. Sin embargo, la Biblia sí tiene muchos aspectos inquietantes en cuanto a la historia que retrata. Y muchos de estos aspectos inquietantes están registrados para que realmente podamos entender el mal y las consecuencias del mal que son el resultado del pecado.
Y en nuestra escritura de apertura de hoy, este es un relato de la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. Así que Nabucodonosor, rey de Babilonia, por supuesto, destruyó Jerusalén en el año 586 a.C. Y 2 Crónicas 36, versículo 18, dice que todos los artículos del templo fueron llevados y todos los tesoros fueron llevados a Babilonia. Y luego, en el versículo 19, dice que la casa de Dios fue incendiada. El muro de Jerusalén fue destruido. Todo lo que podía usarse para fortificar la ciudad, sus edificios, todo fue destruido y quemado con fuego. Así que esto es la acumulación del pecado en... Eso ocurrió en la nación del pueblo de Dios porque se apartaron de la adoración correcta. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Y cómo se relaciona esto con el templo? Así que, punto principal número 1, vamos a echar un vistazo a la historia del templo. Y para entender realmente el templo y la historia redentora, necesitamos regresar al templo original y ese es el jardín del Edén. Así que este es el paraíso de Dios. El templo original donde se suponía que debíamos adorarlo antes de la caída. Génesis 2, versículo 8, dice, el Señor Dios plantó un jardín al oriente en Edén y allí puso al hombre que había formado. Así que vemos que Dios creó esta área, este lugar, un jardín, y puso al hombre allí. ¿Y qué dijo en Génesis 2, versículo 15? Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, esto es el hebreo, abad, y para que lo cuidara, y esta es la palabra, chamar. Y cuando observamos estas expresiones, cultivarlo y cuidarlo, abad y chamar, respectivamente, en realidad es lenguaje de templo. Esto es lenguaje sacerdotal. Esto es lenguaje relacionado con la adoración. ¿Y cómo lo sabemos? La palabra abad significa trabajar y servir en el sentido de adoración. Así que tenemos Números capítulo 8, versículo 11, Josué 24:15 y Salmo capítulo 2, versículo 11. Permítanme leerles Números capítulo 8, versículo 11, para que podamos entender el contexto de cómo se usa esta palabra. Y dice aquí Aarón. Así que Aarón es el primer sumo sacerdote, Aarón ben, presentará a los levitas delante del Señor como una ofrenda de parte de los hijos de Israel, para que puedan calificar para realizar el servicio del Señor. Aquí, servicio es abad. Al pensar en el sacerdocio y en los hijos de Aarón sirviendo como sacerdotes, ¿qué hacían? Hay cosas en el tabernáculo que limpiar, preparar y acomodar. En el templo, lo mismo. Y todo esto se usa para la adoración. Así que cuando Dios le dijo a Adán, cuando lo puso en el jardín del Edén, que cultivara el jardín, entonces Dios le está ordenando a Adán que haga todas las cosas necesarias para una adoración adecuada. Josué capítulo 24, versículo 15. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Josué le dice al pueblo, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Y Josué usa aquí la palabra Abba, en este caso. Y el Salmo capítulo 2, versículo 11, lo voy a leer, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Así que cuando el salmista aquí dice que adoren al Señor, una vez más, es la palabra Abba. Así que desde el principio, en el jardín del Edén, que fue el primer templo antes de la caída, podemos ver que debíamos adorarlo. La palabra abad indica que este es un lugar de templo, que Adán tenía una responsabilidad sacerdotal. También cuidar el jardín, chamar, significa cuidar o guardar.
Y así como cuando estás cuidando algo por seguridad, también se usa en ese sentido. Pero la Biblia usa esta palabra en el contexto de guardar la palabra de Dios. Así que tengo aquí Génesis capítulo 17, versículo 9, y déjame leértelo. Génesis 17, versículo 9, Dios le dijo además a Abraham, ahora bien, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti, por todas sus generaciones. Así que Dios le está haciendo una promesa a Abraham. Dios está haciendo un pacto con Abraham, dándole su palabra. Y Dios está diciendo, tú y tus descendientes después de ti, ustedes guardarán este pacto. Así que sin la palabra no hay adoración verdadera. Todo debe estar centrado en la palabra, ¿sabes? Así que cuando Dios dice que hay que cuidar el jardín, también significa protegerlo, las prácticas de adoración que hay ahí. ¿Y cuál es la centralidad de todo esto? Es la palabra de Dios. Esto es lo que se estableció desde la creación. Sin embargo, como sabes, tuvimos la caída. Por causa de la caída, ¿qué hizo Dios? Dios prometió en Génesis 3, versículo 15, la descendencia de la mujer que destruirá la cabeza de la serpiente. Así que significa que Dios va a restaurar a la humanidad. Significa que la adoración verdadera será restaurada. Y finalmente, el paraíso, el lugar correcto de adoración, será restaurado. Así que el templo realmente debe mostrarnos el lugar correcto de adoración, la manera correcta, las formas correctas en que debemos adorar, el lugar al que debemos ir para encontrarnos con Dios y estar con Él. Y al mirar a lo largo de la historia redentora, podemos ver que Dios está tratando de mostrarnos esto de manera progresiva, cómo debe determinarse y establecerse su lugar de adoración. Entonces, el Edén fue originalmente el lugar de adoración, pero por el pecado y la caída del hombre fuimos expulsados del Edén, y ahora necesitamos hacer la obra de restauración. Así que la restauración no ocurre de repente, todo de una vez. Pero para que la voluntad perfecta de Dios se ejemplifique, Dios muestra su revelación de manera progresiva. Y también podemos ver esto en los lugares de adoración a lo largo de la historia redentora. Entonces, si vemos este progreso después de Adán, ¿a quién tenemos? Tenemos a Noé. ¿Y dónde estaba Dios con Noé? Él construyó el arca. El arca es un barco. Dios estaba enviando su diluvio de juicio y el arca flotaba sobre las aguas para que Noé y su familia fueran salvados. Así que Génesis capítulo 7, versículo 1, lo tenemos ahí como referencia. Después de Noé, 10 generaciones después, tenemos a Abraham y cómo se ejemplifica el lugar de adoración a través de Abraham. Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. Así que, recuerden, lo llamó a salir de Babilonia y Abraham andaba de un lado a otro en tiendas y altares. Así que donde quiera que Abraham iba, armaba su tienda y construía un altar. Así que vamos a leer Génesis, capítulo 12, versículo 8, como referencia. Luego él, es decir, Abraham, partió de allí hacia la montaña al este de Betel. Armó su tienda con Betel al oeste y Ai al este. Y allí construyó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Así que podemos ver que la vida de fe de Abraham, en realidad, no recibió la promesa de la tierra tal como se cumplió. Pero si miras Hebreos, capítulo 11, versículo 9, ¿qué dice? Con Isaac y Jacob, él vivió habitando en tiendas, esperando el cumplimiento de esa promesa. Y al construir altares, Abraham ejemplificó su vida como una vida de adoración. Ahora pasemos a Moisés. Durante la época de Moisés, como sabemos, Jacob, Israel y sus hijos se mudaron a Egipto porque había una gran hambruna. José les proporcionó el camino para ser salvados. El pueblo creció,
se volvieron fructíferos, se multiplicaron. Y en el Éxodo, ahora tenemos a más de 2 millones de personas listas para entrar en la tierra que Dios les había prometido, y para que Dios hiciera conocer su morada entre ellos, para que su presencia fuera conocida por ellos, les ordena construir el tabernáculo. Así que Éxodo capítulo 25, vamos a leer de ahí. Así que Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y en el versículo 9, Dios detalla cómo les va a mostrar los diseños del tabernáculo para que lo construyan conforme a ellos. Así que ahora que el pueblo de Dios está establecido y están a punto de entrar a la tierra de Canaán, Dios les da el Evangelio de los ojos. A través del tabernáculo y del sacerdocio, toda la nación de Israel puede reunirse para presentarse ante Dios y adorarlo. Pero lo interesante del tabernáculo es que es una tienda, no es un lugar de adoración permanente. ¿Y qué pasa? Cuando David recibe su pacto en 2 Samuel 7, David quería construirle una casa a Dios porque vio que la presencia de Dios solo se manifestaba a través de una tienda. Pero como David era un hombre de guerra, Dios dijo, no, tú no serás quien construya el templo, sino tu hijo, Salomón, será quien lo haga. Así que vamos a leer de 2 Crónicas. 2 Crónicas 6, versículo 2. Y después de que todo se dijo e hizo, la ciudad de Jerusalén fue elegida en el terreno de Ornán, que es, por supuesto, el lugar de Moriah, donde Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio. Y en este lugar se construyó el templo. Y después de que todo fue construido, en 2 Crónicas 6, versículo 2, ¿qué confiesa Salomón? Te he construido una casa elevada y un lugar para tu morada para siempre. Así que piensa en esto. Adán cayó y fue expulsado del jardín del Edén. La gloria de Dios se perdió. Y a través de Noé, Abraham, Moisés, hasta Salomón, a lo largo de toda la historia de la redención, Dios está tratando de restaurar su morada con su pueblo. Dios está tratando de restaurar su presencia. Y finalmente, después de todas las cosas que pasaron desde la caída original de Adán a través de Salomón, cuyo nombre significa paz, en la ciudad de Jerusalén, que significa el fundamento de la paz, se construyó el templo de Dios. Así que, hasta ahora, hemos hecho un breve repaso de lo que estudiamos las últimas 3 semanas. Y ahora vamos a ver 2 Crónicas 7, versículos 19 al 22. Pero si se apartan y abandonan mis estatutos y mis mandamientos que les he dado, van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces los arrancaré de mi tierra que les he dado. Esta casa que he consagrado para mi nombre, la echaré de mi presencia y la convertiré en proverbio y motivo de burla entre todos los pueblos. Ahora pensemos de nuevo en Génesis, en el capítulo 2. Dice que Dios plantó un jardín y Dios puso allí al hombre. Y después de que lo hizo, ¿qué dijo? Lo vas a cultivar, abad, y cuidar el jardín, chamar. Así que debes hacer las obras de adoración y guardar y proteger la palabra de Dios. Ahora, después de que se ha construido el templo, ¿qué dice Dios? Si abandonas mis estatutos y mis mandamientos, en otras palabras, si no guardas mi palabra, si vas y sirves a otros dioses y los adoras, entonces, si abad a otras entidades que no sean el Dios verdadero, que dice Dios, te arrancaré de esta tierra. Esta casa será desechada. ¿No te suena familiar al jardín del Edén? Fue plantado allí.
Adán se suponía que debía adorar a Dios y guardar su palabra, pero no lo hizo, así que fue arrancado y expulsado. Dios está usando la misma imagen aquí ahora que el templo ha sido construido para establecer la relación con su pueblo a través de la adoración. Guarda mis mandamientos. Adórame. Pero si no haces eso, te arrancaré y te echaré fuera. ¿Y qué dice en el resto de este versículo? La gente se va a sorprender tanto por la destrucción que Dios trae. Dirán, ¿por qué hicieron esto? Y luego dirá, porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Adoraron a otros dioses, y por eso toda esta dificultad y adversidad vino sobre ellos. Así que cuando miras la arqueología del mundo, en realidad hay muchos arqueólogos que van a la tierra de Israel, estudian dónde estaba el templo, estudian todas las ruinas que hay ahí y dicen, basándose en nuestra evidencia arqueológica, no hay manera de que el templo haya sido tan espléndido y glorioso como se describe en la Biblia, porque aquí no hay nada. Y usan eso como una excusa. No vemos la evidencia, así que la Biblia debe haber exagerado lo grandioso que era el templo. Pero si tú, eso es lo que dicen los estudiosos del mundo, pero si miras 2 Crónicas 7, versículos 19 al 22, dice que si el pueblo de Dios no lo adora correctamente, si ellos quebrantan su ley, ¿qué hará Dios? Él los echará fuera, Él los expulsará, Él destruirá la casa, Él los arrancará de raíz. ¿Y qué dice? Todos los que pasen quedarán asombrados. ¿Por qué ha hecho el Señor esto a esta tierra? Mira, Dios dice que los convertirá en un proverbio y en una lección bíblica. Será como si nunca hubiera habido nada ahí. Así que lo que vemos hoy, lo que los arqueólogos realmente están encontrando y estudiando, diciendo que no hay manera de que un templo tan grandioso haya estado aquí, eso en realidad es un cumplimiento de la palabra de Dios. Es un testimonio de la destrucción que ocurrirá si no guardas la palabra de Dios, si no adoras a Dios correctamente. Así que la gloria de Dios se apartó del templo. Y el profeta Ezequiel testificó sobre esto en Ezequiel capítulo 7, versículos 20 al 22. Transformaron la belleza de sus ornamentos en orgullo. Hicieron imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables con ello. Por lo tanto, lo convertiré en algo aborrecible para ellos. Y Ezequiel entra en más detalle en el capítulo 8. Así que te animo a que leas Ezequiel capítulo 7 y capítulo 8 por tu cuenta. Por cuestión de tiempo, no lo incluye aquí, pero Dios está diciendo que todos los ídolos y las abominaciones los pusieron en su casa, en su templo, y adoraron a dioses falsos en el lugar donde se supone que solo debes adorar a Dios. Y continuando, lo entregaré en manos de extranjeros para que lo saqueen y a los malvados de la tierra como botín y lo profanarán. También apartaré mi rostro de ellos y profanarán mi lugar secreto. Los ladrones entrarán y lo profanarán. Entonces, ¿qué dice nuestra escritura de apertura? Todo Babilonia vino, ¿y qué hicieron? Robaron todos los tesoros de la casa de Dios. Así que esta palabra que Dios está proclamando ciertamente se cumple. Si vemos en Ezequiel 10, versículo 18, Ezequiel está viendo con mucho detalle la gloria de Dios apartándose del templo. Y si la gloria de Dios no está ahí, entonces no hay propósito para el templo. Cuando se construyó el tabernáculo, la gloria de Dios vino para mostrar que Dios estaba con su pueblo. Cuando el templo fue construido por primera vez, Salomón confesó que esta casa es para tu morada, y la gloria de Dios llenó el templo. Pero ahora,
Por la profanidad que el pueblo está cometiendo, la gloria de Dios ahora se está apartando. Ezequiel vio esto. Él testificó sobre esto y dijo, dejen la idolatría. El templo profanado será destruido si siguen así. Y así pasó. El templo cayó. Ezequiel 33, 21. En el año 12 de nuestro exilio, el quinto día del 10º mes, los refugiados de Jerusalén vinieron a mí diciendo, la ciudad ha sido tomada. Ahora, Ezequiel estuvo mudo durante todo su ministerio. Esa fue una de las señales que Dios mostró, su mudez. Y solo podía hablar en ciertos y muy particulares momentos cuando la palabra de Dios tenía que ser proclamada. Pero después de que el templo fue destruido, vemos que ocurre una obra extraordinaria. Ezequiel capítulo 33, versículo 22. Ahora, la mano del Señor había estado sobre mí en la tarde antes de que llegaran los refugiados, y Él abrió mi boca en el momento en que vinieron a mí en la mañana. Así que mi boca se abrió y ya no estaba mudo. Así que, comenzando desde Ezequiel capítulo 33, versículo 34 en adelante, lo que Ezequiel proclama es muy diferente en conjunto de lo que había proclamado hasta este punto. Hasta ahora, Ezequiel había estado proclamando juicio. Él había profetizado destrucción. Había profetizado cómo Dios iba a derramar terror y maldiciones sobre el pueblo. Y entonces sucedió. El templo fue destruido. Pero después de esto, cuando el pueblo de Dios estaba en su punto más bajo, porque en su mente ellos pensaban que Dios siempre estaría con ellos y los restauraría, y que Él siempre protegería el templo. Por supuesto, tenían una comprensión muy pervertida y corrupta del templo de Dios y de cómo debía ser la adoración apropiada a Dios. Pero al destrozar y destruir el templo, el pueblo ahora no tenía absolutamente ninguna esperanza. El templo era un ídolo para ellos. Y ahora su comprensión de Dios había sido destruida. Pero ahora Ezequiel, su boca se ha abierto, ya no es mudo, ya no se queda sin palabras. Y cuando el pueblo más necesitaba escuchar la palabra de Dios y su consuelo, ahora Ezequiel estaba hablando. Así que pasaremos al punto número 2, la restauración del templo. Así que Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. En el libro 11, en realidad hay un total de 8 restauraciones. Y la primera restauración, gracias, es la restauración del pastor. Porque todos los sacerdotes, los falsos profetas, habían desviado al pueblo, los reyes malvados habían desviado al pueblo. Había pastores malvados, para no hacer el cuento largo, y Dios dice, yo restauraré al pastor. Ezequiel 34, versículo 11. Así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré, como un pastor cuida de su rebaño en el día. Cuando él está entre sus ovejas dispersas, así cuidaré yo de mis ovejas y las libraré de todos los lugares a los que fueron dispersadas. En un día nublado y oscuro, mira, cuando Israel fue llevado al exilio, cuando el templo fue destruido, decir que fue un día oscuro es quedarse corto. El pueblo de Dios había sido dispersado, como ovejas esparcidas. Pero ¿qué dice él? Él los librará, los reunirá a todos. Ahora recuerda, Dios había dicho en su palabra, si no me obedecen, si no son obedientes, si no me adoran, si no guardan mi palabra, los arrancaré y los echaré fuera. Pero mira lo que dice ahora en Ezequiel 34, versículo 29, cuando Dios promete restauración. Estableceré para ellos un lugar de plantío famoso, un lugar de plantío. Recuerda, Dios plantó un jardín. Y ahora él dice, estableceré para ellos un lugar de plantío famoso, y no volverán a ser víctimas de hambre en la tierra, y no soportarán más los insultos de las naciones.
En la antigüedad, cuando una nación conquistaba a otra, la mentalidad era que el Dios de la nación conquistadora había vencido al Dios de la nación derrotada. Para ellos, era un testimonio de cuál Dios de las naciones era más fuerte. Así que, bajo esta mentalidad, si Israel era conquistado y el templo de Dios era destruido, todas las naciones dirían, han sido destruidos porque su Dios era demasiado débil, o han sido destruidos porque su Dios se apartó de ustedes. Y en ese sentido, es cierto, Dios no era débil, pero su gloria sí se apartó del templo. Esto, desde una perspectiva religiosa, era un insulto para Israel de parte de las naciones de esa época. Pero Dios dice que serán plantados de nuevo y que ya no soportarán insultos. Y dice que no serán víctimas de hambre en la tierra. Si hay hambre en la tierra, significa que no puedes cultivar frutos, ¿verdad? No hay cosecha, pero piensa en el jardín del Edén. El jardín original que se perdió, que iba a ser restaurado. Dios dice ahora que va a plantar a su pueblo de nuevo. No habrá hambre, lo que significa que habrá abundancia de comida. ¿Acaso eso no te recuerda a los árboles de los que podías comer en el jardín del Edén? Sigamos adelante. Dios promete en este momento también el pacto eterno de paz. Ezequiel capítulo 37, versículos 24 al 28. Hemos leído esto muchas veces, pero leámoslo de nuevo. ¿Listos? Empecemos. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Y caminarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Vivirán en la tierra que le di a Jacob, mi siervo, en la que vivieron sus padres, y vivirán en ella, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y David, mi siervo, será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará con ellos mi morada, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, que santifico a Israel cuando mi santuario está en medio de ellos para siempre. Amén. Así que cuando miramos este pacto eterno de paz, es la última declaración del pacto hecha la que estructura el Antiguo Testamento. Y vemos, con respecto a la restauración, muchas de las promesas de Dios que fueron hechas desde el Génesis. Hasta ahora Dios los está reiterando nuevamente. Dios está restaurando a su pastor. Dios está restaurando a su rey. Dios está restaurando la tierra. Dios está restaurando su morada, su santuario, su presencia con su pueblo. Su relación una vez más es restaurada. Y todo esto es una prefiguración de Jesucristo, quien hará esta obra. Jesús, quien vino como Emmanuel, Dios con nosotros, para que esta palabra y esta promesa de restauración, para que la historia de la redención se cumpla. Así que hay restauración en la genealogía. Mateo, capítulo 1, versículo 11 y Mateo, capítulo 1, versículo 12. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y luego el versículo 12. Durante la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel y Salatiel fue el padre de Zorobabel. Así que en Mateo capítulo 1, versículo 11, concluye el segundo periodo, que es básicamente la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, y Mateo 1, versículo 12. Comienza el tercer periodo, que está marcado por el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y al observar este templo, podemos ver cómo Dios también divide la genealogía. Así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia,
14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Así que, desde el establecimiento de la nación hasta la construcción del templo, y desde la destrucción del templo hasta la reconstrucción del templo, y desde el templo reconstruido hasta Jesucristo. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones, 42 generaciones en total, 3 periodos. Así es como está estructurada la historia de la redención, y qué hermoso es a través de la revelación, a través de la organización de la historia redentora. Ahora, un aspecto del templo y un aspecto de la restauración es que necesitamos entender que esto es una liberación de prisioneros. Y comienza con Joaquín. Así que Jeconías y Joaquín son la misma persona, solo que con diferente nombre. Jeconías inicia el tercer periodo de la genealogía, que es el periodo de la restauración. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento sobre Joaquín y Jeconías? 2 Reyes 25, 27b. Ibol-Merodach, rey de Babilonia, al comenzar su reinado, indultó a Jeconías, rey de Judá. Y en el versículo 29, Jeconías cambió su ropa de prisionero, así que ya no es un prisionero. Comía sus alimentos en presencia del rey todos los días de su vida. Verso 30, y se le dio una ración constante, una porción para cada día, todos los días de su vida. Pensemos en esta redención históricamente. Si somos liberados espiritualmente de la prisión y cambiamos nuestra ropa a la presencia de quien venimos, Dios, nuestro Rey, y Dios nos da su palabra, el pan de cada día, una porción para cada día. ¿No confesamos esto en el Padre nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora, regresando a la historia, Esdras, capítulo 3, versículo 8. En el segundo año de la llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y el resto de los hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que vinieron del cautiverio a Jerusalén, comenzaron a trabajar y designaron a los levitas de 20 años en adelante para supervisar la obra de la casa del Señor. Ahora, en este momento, ¿qué vemos con Zorobabel? Como sabemos, Zorobabel es la tercera generación. En el tercer periodo, va Jeconías, Sealtiel, Zorobabel, y dice que Zorobabel, hijo de Sealtiel, ha venido ¿con quién? Jesúa, hijo de Josadac, el resto de los sacerdotes y los levitas. Y comenzaron a hacer qué? A trabajar. Y designaron a los levitas para supervisar la obra de la casa del Señor. Así que el lugar de adoración está siendo restaurado. La adoración, los procedimientos de adoración están siendo restaurados. Los sacerdotes están siendo restaurados. Y esto lo podemos ver a través de la reconstrucción del templo. Zorobabel significa nacido en Babilonia o hijo de Babilonia. Así que aunque naciste en Babilonia, aunque naciste prisionero, ahora has sido liberado y ahora estás siendo restaurado. ¿Cómo? A través de la adoración. Y esto está representado por el templo. Y esto nos lleva a la conclusión de que Jesús es nuestra libertad. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Vimos esto la semana pasada, pero lo vamos a ver de nuevo. Así que, una vez más, esto es la liberación de los prisioneros y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces Jesús pronunció esta palabra en la sinagoga. Y en Lucas capítulo 4, versículo 21, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Qué preciosa es esta palabra.
Y esta es la libertad de la Babilonia espiritual. Si vemos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en prisión de todo espíritu inmundo y en prisión de todo ser inmundo y palabra odiosa. Así que aquí dice en Apocalipsis capítulo 18 que Babilonia es una prisión, es nuestra prisión espiritual de la cual debemos ser liberados en estos últimos días. En Apocalipsis 18, versículos 4 y 5, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Así que mira de nuevo la escritura que Jesús leyó. Dios me envió a proclamar libertad a los cautivos, a liberar a los que están oprimidos. ¿Cómo? Por la prisión del pecado, que es la Babilonia espiritual. En Apocalipsis capítulo 18 se ve que estamos siendo llamados a salir. Ya no somos prisioneros. Esta voz nos llama desde el cielo. ¿Y qué tan precioso es esto? Así que nuestra conclusión es que Jesús es nuestro templo. Después de que ha sido llamado a salir de la Babilonia espiritual en Apocalipsis, capítulo 18, ¿qué sucede después? Oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, Él morará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, versículos 10 hasta la primera parte del versículo 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, teniendo la gloria de Dios. Así que esta es la ciudad santa. Este es el apóstol Juan viendo esta profecía o esta visión de lo que va a suceder al final. Dios lo llevó en el espíritu, así como Ezequiel fue llevado en el espíritu para ver el templo en un monte alto. Juan fue llevado en espíritu a un monte alto y vio la ciudad santa. ¿Y qué tenía? La gloria de Dios. Así que la gloria de Dios ahora está restaurada. ¿Y qué dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22? No vi ningún templo en ella. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Así que el verdadero templo que va a restaurarnos a todos, a través del cual podemos adorar a Dios correctamente, no es otro que Jesús mismo. Jesús, por supuesto, murió, fue sepultado y resucitó. Así que el templo de su cuerpo fue destruido, pero también restaurado. Juan, capítulo 2, versículo 19. Jesús les respondió, destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Versículos 21 y 22. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Así que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Así que Jesús es nuestro verdadero templo. Por medio de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros, que estábamos muertos en pecado, ahora somos hechos para vivir en Jesucristo. Y esto nos muestra que Jesús, el Cristo, es el cumplimiento de Jehová Shammah. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, las dos últimas palabras del versículo, Jehová Shammah, el Señor está allí. Por supuesto, Shammah significa que el Señor está hacia allá. Así que tú estás aquí. Dios está allá. Tienes que ir hacia allá. Eso es lo que significa Shema. Así que Jehová Shema significa que necesitamos ir al Señor. Y en estos últimos días, eso se cumple a través de la transfiguración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17.
porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros, los que estamos vivos, seamos arrebatados y vayamos juntos, subamos para estar con ellos en el Señor. Así que estamos aquí en esta tierra, pero vamos a ir hacia donde está el Señor. ¿Qué es eso? Eso es Jehová Shammah. Así que siempre estaremos con el Señor. ¿Esto qué es? Esto es Emanuel. Entonces, en la conclusión del libro 11, Jehová Shammah es el cumplimiento de las promesas de Dios. Así como Emanuel, Dios con nosotros, es un cumplimiento de lo que Dios había prometido, que habitaremos con Dios una vez más. Así que al transfigurarnos, iremos a donde está el Señor. Jehová Shammah está ahí. Por lo tanto, consuélense unos a otros con esto. Así que, hermanos y hermanas, todos los que anhelan estar con Dios, todos los que aman la palabra de Dios, todos los que buscan el cumplimiento de la transfiguración, que buscan el cumplimiento de Jehová Shammah, que buscan entrar al templo de Ezequiel, que buscan entrar a ese templo final. En estos últimos días, ¿quién es capaz de ver realmente la gloria restaurada de Dios? Que podamos, y es mi esperanza y oración, que al estudiar esta palabra de la historia de la redención, al proclamar el Evangelio de la redención que tenemos en Jesucristo, podamos ver cumplido Jehová Shammah por medio de la fe. Es mi esperanza y oración que todos nosotros podamos mirar hacia el cielo, mirar hacia el templo espiritual, el verdadero templo que es Jesucristo, que podamos habitar en ese templo, que la palabra, que es Jesús mismo, habite dentro de nosotros. Que estemos siempre con el Señor y seamos consolados conforme a esta palabra. Amén. Así que con esto concluyen nuestros estudios de este mes sobre Babilonia. Vimos cómo es tratada Babilonia en la historia de la redención, respecto a la genealogía, respecto a Abraham, respecto al reino de Israel, respecto a la ciudad de Jerusalén y, finalmente, respecto al templo mismo. Que seamos libres de la Babilonia espiritual. Proclamemos la libertad de Babilonia. Que ya no seamos prisioneros, que podamos vestirnos con ropas nuevas, con las vestiduras de lino blanco de la justicia, y podamos entrar en la presencia de Dios. Amén. Así que concluyamos con la oración y el Padre nuestro. Nuestro Padre Celestial Dios, te agradecemos tanto por habernos concedido este tiempo para comprender verdaderamente que hemos sido llamados a salir de la Babilonia espiritual. Así como Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, así como tu pueblo, que fue llevado al exilio, pero regresó a la tierra de Canaán para reconstruir tu templo, que también nosotros, Padre Dios, en la historia de la redención, podamos huir espiritualmente de Babilonia, salir de nuestras ropas de prisión, para que podamos ver tu gloria restaurada una vez más en el templo reconstruido. Eso es a través de la restauración prometida que tenemos en Jesucristo. Oramos, Padre Dios, que podamos mirar solo a Jesús, solo a la palabra, nuestro verdadero templo, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, así como Jesús proclamó la libertad de la cautividad. Que también nosotros, Padre Dios, proclamemos el mensaje liberador de la historia de la redención. Padre, que no volvamos a caer en Babilonia, sino que miremos el templo restaurado para que tu gloria se manifieste. Que nos aferremos a la promesa de Jehová Sabbat y la bendición de la transfiguración. Padre Dios, que seamos consolados sabiendo que nos acompañas.
Te damos gracias y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.